Hola, buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren en sus casas junto a sus seres queridos cuidándose de esta pandemia. Recuerden que esta pandemia es algo muy serio y que solo depende de nosotros el poder revertirla. Hoy día nos encontramos en nuestra clase virtual número 2 para poder enfatizar ciertos conceptos que ustedes ya empezaron a revisar a través de la guía de la clase virtual número 1 y que tiene relación con la unidad Las Zonas Naturales de Chile. Hoy día vamos a revisar conceptos que aparecían en esa guía y para que ustedes puedan comprender de mejor manera cómo está conformado nuestro territorio nacional. El primer concepto del cual les voy a hablar es el concepto de geografía. La geografía es una ciencia humana que se dedica o que se preocupa de estudiar la relación entre el ser humano y nuestro medio ambiente. Esta relación ha hecho, por ejemplo, que el fenómeno del cambio climático esté en boga hoy en día. Recuerden que el ser humano ha impactado de tal forma en el territorio que lo ha transformado en 180 grados. Por tanto, la geografía finalmente nos ha dado herramientas para combatir y para poder, sobre todo, revertir fenómenos como este. Pero la geografía no se puede comprender sin otros conceptos. Ese concepto del cual les hablo, por ejemplo, es el concepto de relieve. El relieve se define como una elevación sobre una superficie plana, pero recuerden, estas elevaciones se pueden hacer hacia arriba o hacia abajo. Cuando veamos la zona natural de la cual vamos a estudiar el día de hoy, van a poder comprenderlo mucho mejor. Un tercer concepto que nos va a permitir comprender esta unidad es el concepto de perfil topográfico. El perfil topográfico es una representación o un dibujo en donde ustedes pueden ver los diferentes relieves que tienen las distintas zonas naturales de Chile. Lo importante es que ustedes puedan identificar, pero sobre todo diferenciar qué perfil topográfico pertenece a qué zona natural. Un cuarto concepto del cual les voy a hablar es el concepto de climograma. Los climogramas son representaciones gráficas que nos permiten ver qué climas existen en una zona natural determinada a través de dos variables de estudio. La primera variable es la cantidad de lluvias que ocurren dentro de un año y la cantidad de temperaturas, o mejor dicho, las temperaturas que hay en una zona dependiendo de las estaciones del año. Por ello es que si, por ejemplo, observamos un climograma de la zona centro, vamos a ver que es totalmente diferente a una de la zona sur. Claramente porque en la zona sur la cantidad de lluvias es mucho más alto durante un año que en la zona centro. La zona natural que vamos a estudiar el día de hoy es la zona norte. Esta zona se compone de 4 relieves principalmente. El primer relieve son las planicies litorales, que se conforman principalmente por zonas planas y que están ubicados en la costa de esta zona. El segundo relieve que conforma a la zona norte es la cordillera de la costa. La cordillera de la costa es una cordillera que es más alta que la planicie litoral, pero mucho más baja que la cordillera de los Andes. El tercer relieve que vamos a revisar el día de hoy es la depresión intermedia. La depresión intermedia, y como su nombre lo indica, es una depresión, es decir, es un relieve que se ubica con la elevación hacia abajo y que finalmente se ubica al medio de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, por eso se denomina intermedia. Y finalmente tenemos el cuarto relieve, que es la cordillera de los Andes, y que es un relieve que finalmente identifica a toda Sudamérica, ya que es un relieve que se presenta en todos los países de esta zona de América. Otra característica geográfica que tiene la zona norte, por ejemplo, son las pampas, que son zonas planas o llanuras en donde existe muy poca vegetación. Como ustedes sabrán, la zona norte tiene muy poca agua. Por eso es que la vegetación que ahí existe es un tipo de vegetación que se adecúa a estas condiciones, como por ejemplo los cactus, que son una vegetación o un tipo de vegetación que es muy habitual observar en esta parte del territorio nacional. Otro tipo de vegetación es el tamarugo. El tamarugo conforma una de las pampas más famosas de esta zona y que es la pampa del Tamarugal porque, como su nombre lo indica, está lleno de tamarugos, ¿ya?
Otro paisaje natural característico de esta zona es el desierto de Atacama, que se considera el más árido del mundo. Por tanto, la vida es muy limitada ahí, ya que prácticamente no hay agua. Eso hace que este paisaje sea uno de los más característicos de esta zona y por los cuales se define también. A raíz de lo que les comentaba anteriormente, es que podemos decir que el clima de la zona norte es un clima desértico y que se caracteriza por la aridez extrema. Por ello no es casual que el desierto de Atacama se encuentre en esta zona. Este tipo de clima se caracteriza por tener un tipo de neblina que permite que la vegetación de esa zona se pueda humectar. Esa neblina se llama camanchaca. Por ello es que la camanchaca, es decir, esta pequeña neblina que se genera en el norte grande, le permite a la poca vegetación que existe en la zona el poder hidratarse y también el poder sobrevivir con poca agua. Por eso es que en la zona norte, en la noche tenemos temperaturas muy frías y durante el día temperaturas muy calurosas, ya que por la noche, principalmente sobre la madrugada, es que se genera esta camanchaca que permite hidratar la vegetación de esta zona. Finalmente, si hablamos de cómo está compuesta la flora y la fauna de esta zona, podemos decir que está adaptada a este tipo de clima desértico. Por ello es que la flora de esta zona es muy árida y por tanto tiene que adaptarse a la poca humedad que se puede ver en este tipo de zonas o territorios. Además tenemos faunas características como las llamas, las vicuñas, las alpacas, que están adaptadas para este tipo de clima. Finalmente, si pudiéramos hablar de la población de esta zona natural, deberíamos decir que se concentra principalmente en las planicies litorales, es decir, hacia la costa de esta zona, ya que adentrándose en los otros relieves podemos encontrar más aridez. Cabe decir que las personas o los seres humanos también nos tenemos que adaptar a este tipo de clima principalmente y por tanto la actividad económica que más se utiliza en esta zona es la del turismo. De hecho, si alguno de ustedes ha ido al norte, y espero que sí, se van a dar cuenta que la actividad turística es la actividad que más predomina en esta zona, ya sea por sus paisajes naturales como el desierto de Atacama o bien como San Pedro, que es una localidad que se visita mucho por los turistas. Así es como terminamos la explicación del día de hoy y por tanto los invito a que si tienen alguna pregunta, duda o incluso sugerencia para la próxima clase me puedan escribir a mi correo jennifer.lopez@westonacademy.cl. Cualquier consulta va a ser respondida por ese medio. Así que les deseo a todos y a todas que tengan un excelente día. Cuídense y protéjanse en sus casas. Recuerden no salir. Chao, que estén súper bien.